Muy buenos días nuevamente, mis queridos hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Déjenme decirles que cuando nos toca hablar aquí enfrente, sobre todo de profecías, no es fácil. Tenemos el gran compromiso de abrir y predicar con un escrito está. Hace 2 sábados nosotros estuvimos hablando de... ¿Se me fue la pantalla? Estuvimos hablando del juicio investigador, si ustedes se acuerdan. Sí. ¿Sí ya lo tenemos ahí? Estuvimos hablando acerca del juicio investigador, los que se acuerdan de lo que estuvimos platicando. Vamos a continuar con esto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para allá. Ok. Perdón, no lo prendí o lo apagué. La tecnología y ese es falla. Por otro lado. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Estuvimos hablando del juicio investigador, un poquito de eso, y hay mucho de qué hablar de eso. Pero antes de que nosotros pudiéramos entrar en profecías, nosotros sabemos que la Biblia, muchos de los cristianos debemos de aceptar la Biblia como la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes pueden mirar allí, como dice este versículo muy conocido, toda la escritura, no dice el Nuevo Testamento sí, el Antiguo Testamento no, sino que toda la escritura, ¿qué dice allá arriba? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, con un solo propósito, para que el hombre sea bueno en toda obra. ¿En qué obra? En la obra del Señor. Esto lo dice la palabra del Señor. O sea, toda la escritura. Yo no puedo tomar parte de la escritura y como una bandera para defender cierto concepto, cierto pensamiento mío, sino que aunque no me guste, yo tengo que leerlo y tengo que predicar lo que ahí está. Eso es lo primero que dice. Otra cosa que dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ¿qué dice allá? Ni le hablares, para que el impío sea amonestado de su mal camino, para que viva. El impío morirá por su iniquidad, pero tú, ¿qué dice allá? Mas tu sangre demandaré. Mas tu sangre demandaré de tu mano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros que tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar. Muchas veces a las personas no les gusta escuchar cosas, como estamos diciendo, profecías, el juicio investigador, la condenación. A muchas personas no les gusta escuchar eso. La mayoría de las personas les gusta escuchar que todo les va a ir bien, que Dios los bendice, que tú vas a ser próspero. Pero en realidad, hermanos, la Biblia habla, y en estos últimos tiempos nosotros tenemos que hablar la verdad. Y si nosotros no lo hacemos, vamos a ser culpables de si esas personas se pierden. ¿Y cuál es nuestra misión? Predicar. La decisión es de la persona si acepta o lo rechaza. Pero nuestra labor es predicar. Y el otro punto nos habla, el Señor me dijo, hijo de hombre, que dice, profetiza sobre los pastores de Israel. Profetiza y darles este mensaje a los pastores. Así dice el Señor, oigan pastores de Israel, que solo se han estado cuidando a sí mismos. ¿No se supone que los pastores deben cuidar de sus rebaños? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de cada pastor? De cuidar de las ovejas. ¿Y qué más dice? Ustedes se comen el queso, usan la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, dice Ezequiel. Así que la responsabilidad, nosotros como personas que estamos en este lugar, nuestra responsabilidad es cuidar del rebaño en forma espiritual. Y en todo lo que se requiera, es nuestra responsabilidad. Yo no soy pastora, yo soy una sierva del Señor. Pero los pastores que tienen un título tienen doble responsabilidad. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Tienen doble responsabilidad. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Esto se encuentra en Apocalipsis, el último capítulo. Así que vamos a buscarlo. El libro de Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, el último versículo del libro de la Biblia, y esto lo debemos tener muy en cuenta cada vez que nosotros nos paramos aquí. Apocalipsis 22. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, 18?
Apocalipsis 22, 18. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. O sea que este libro es para predicarlo tal como está, tal como lo dice. No podemos quitarle para agradar a las personas, no podemos añadirle para agradar a las personas, sino que debemos predicar aunque no le guste a las personas. Esta es la misión nuestra, ¿ok? Y en base a lo que hemos escuchado, pues vamos a... Perdón, para allá. Vamos entonces a continuar. ¿No está funcionando? Sí, permítame ver este control que no está funcionando. Yo no estoy. Ya, ya está. Ok. Gracias, hermanita. Y nosotros vimos acerca del juicio investigador. Aquí les traigo una foto de lo que... Y esto tiene que ver mucho, esto es muy importante, que como les dije al principio cuando empezamos, la Biblia se tiene que predicar y una respalda a otra. Estamos hablando del tabernáculo que fue construido aquí en la tierra. Y ese es lo que el libro de Éxodo, gracias María, lo que el libro de Éxodo nos habla, que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí cómo tenía que construir el tabernáculo. Y les traje una imagen de más o menos, porque es para que tengamos una idea de cómo fue el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Y dice Pablo que esta es una figura de lo que está en el cielo. Sabemos que el tabernáculo está dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros hablamos acerca del lugar santísimo donde se está llevando a cabo el juicio investigador. Pero entonces hablamos la semana pasada acerca del juicio investigador que está ocurriendo precisamente en nuestra época en el cielo. Vimos algunos detalles de ello. ¿En qué libro de la Biblia nos habla del juicio investigador? Eso ya lo sabemos. A ver, dígame, ¿en qué libro se encuentra el juicio investigador? En Daniel. En el libro de Daniel, hablamos de eso en el libro de Daniel y nos describe que el juicio, cuando llega el anciano de días, está rodeado por 24 ancianos, tiene 4 bestias. Ese es lo que describe Daniel. Esto es una pobre imagen que puede darnos una idea de qué es realmente el juicio investigador, porque en realidad, imagínense, ver a Dios en toda su magnificencia. Esos 24 ancianos y esas 4 bestias o 4 animales, como lo dice la Biblia, que están allá en el cielo, se está ejecutando ahorita el juicio investigador. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, también hablamos de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que es precisamente donde esta profecía se cumple cuando inicia el juicio investigador. Y anoche estuvimos hablando de eso. Vamos a ver si los que estuvieron aquí van a pasar el examen ahora. Ok, hablamos acerca de Daniel. Esta es una profecía muy importante y como dijo el hermanito Alfredo, todo cristiano, no estoy hablando adventista del séptimo día, todo cristiano debe conocer esta profecía. ¿Por qué debe conocer esta profecía? Porque esto es lo que nosotros estamos viviendo. Y las profecías, como su nombre lo dice, mis hermanos, una profecía utiliza cosas simbólicas en algunos pasajes de la Biblia, otras literales. Pero en el caso de los 2300 tardes y mañanas, lo encontramos ahí explicado, porque en el libro de Daniel, como ustedes lo pudieron ver, lo tenemos en el libro de Daniel 9, 24-25. Ahí nos explica con detalles, paso a paso, lo que es la profecía más larga, 2300 tardes y mañanas, y concluye en que en 1844, mis hermanos, inició el juicio investigador. Eso fue lo que vimos en temas anteriores, ¿ok? Esta gráfica aquí representa lo que sucedió en el pasado, todo lo que sucedió a partir del 457 a.C., donde empezó esta profecía, y cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús fue crucificado, con el último mártir que fue Esteban, y de ahí nosotros llegamos a 1844, cuando inició el juicio investigador en el cielo. ¿Sí?
Esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber. 1844 inició el juicio investigador en el cielo. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Sabemos quiénes son los 24 ancianos? ¿Sabemos quiénes son los 24 ancianos que están presidiendo allá? Que nos dice Apocalipsis. Y aquí aparece otro escenario, que ese es el tema del día de hoy. Hay dos escenarios en Apocalipsis donde habla, bueno, esto fue en Daniel. En Apocalipsis 4, que fue la lectura, 5, que fue la lectura de hoy, la de esta mañana, vamos a buscarlo, y quiero que lo leamos. Apocalipsis. Tenemos otro escenario aquí en Apocalipsis, y nos describe, se lo voy a leer literalmente para que ustedes vean, dice, Apocalipsis 5:1. A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí hay otro escenario en el libro de Apocalipsis, y abarca Apocalipsis 5, 6, 7 y 8:1. Aquí está el otro escenario. En el otro habla de que se sentó un anciano de días, había 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y dice ahí en el libro de Daniel que llegó como un hijo de hombre y se acercó al anciano y los libros fueron abiertos. Eso dice Daniel. Pero aquí en el libro de Apocalipsis 5:1 habla de que había un anciano. Tenemos otro anciano ahí también. Llamemos a los 4 seres vivientes y tenemos los 24 ancianos también. Solo que aquí no está el Hijo del Hombre. No lo describe Apocalipsis. Solo que aquí no se abren los libros. Aquí el anciano de días tiene un libro en la mano y ese libro en la mano tiene 7 sellos. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos a imaginar con 7 sellos, en lugar de un libro se nos viene a la mente que es un rollo, porque eso es lo que se utilizaba en la antigüedad, ¿cierto? Los rollos, los pergaminos, que generalmente cuando era un documento importante llevaba un sello. De hecho, mi testamento está sellado. Ahí está guardado mi testamento con un sello. Y nadie lo va a abrir hasta que yo me muera. Este libro está sellado ¿con cuántos sellos? 7. Con 7 sellos. ¿Qué acontecimiento está pasando aquí? Acuérdense que Apocalipsis es un libro profético. Y cada cosa que aquí se describe tiene un acontecimiento en el cual nosotros estamos involucrados. Querramos o no. Formamos parte de esto. En el juicio les dije, todavía falta estudiar quiénes son los 24 ancianos, las 4 bestias, pero lo importante en el juicio investigador, los libros que se abren. Vamos a ver eso más adelante, tal vez el hermanito Alfredo lo toca en un tema, pero tenemos que saber cuáles son esos libros. Pero aquí hay un libro, y no está abierto. Entonces, sigue diciendo, vi también a un ángel poderoso que clamaba a alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? O sea, el anciano de días, que era Dios, tenía un libro en la mano, él mismo no lo podía abrir, y decía, ¿quién puede abrir este libro? Y así nosotros seguimos leyendo Apocalipsis, dice, no hay nadie, ni en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles. ¿Quiénes están en el cielo? El Padre. ¿Quiénes están en el cielo? Los 24 ancianos. ¿Quiénes están en el cielo? Las 4 bestias. Ninguno de ellos se encontró digno de abrir ese libro. Entonces Juan describe que él lloraba mucho. Juan lloraba mucho porque nadie podía abrir ese libro. ¿Por qué Juan lloraba? ¿Qué había en ese libro? ¿Por qué Juan estaba llorando? ¿Por qué creen que estuviera llorando Juan? ¿Qué había en ese libro tan importante que era necesario saber? Pero en ese momento, dice Apocalipsis, pasa algo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno, palabra digno, de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos.
Entonces le dice el anciano, no llores, porque hay una persona que se han encontrado. Y según la descripción que nos dice aquí, ¿quién era? Jesús, Cristo Jesús. Entonces dice, en medio del trono de los 4 seres vivientes. Yo no sé si ustedes han tenido el detalle de mirar y de meditar cuando leen. Fíjense que cuando yo leí esto, digo, ¿cómo es eso? Porque se lo voy a leer. Dice, miren, entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi entre los seres vivientes, vi de pie al Cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Aquí no se describe tanto, en Daniel sí. Habla de que está el trono y alrededor del trono están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos también. ¿Ustedes se acuerdan cuando Ezequías tuvo la visión del trono de Dios y de los seres vivientes? Cuando estaba como cuando el trono se levantaba, cuando el trono se bajaba y esos 4 seres vivientes como que tenía una rueda el trono, ¿se acuerdan? Esa es la descripción que está aquí también. Están los 4 seres vivientes, que son los querubines que sabemos, y están describiendo que vio a un cordero como inmolado, era Jesús. Y como el hermanito Alfredo en una ocasión comentó, estaba inmolado, ¿por qué? Porque había sido crucificado. Y él fue digno de abrir ese libro. En el otro dice como un hijo de hombre que se estaba acercando al anciano. Pero aquí no está acercándose un hijo de hombre, está acercándose un cordero como inmolado que había sido muerto por nosotros. Eso quiere decir, hermanos queridos, ¿en qué periodo de la historia aparece Jesús en este escenario? Porque nosotros sabemos que en Daniel 9, del 24 en adelante, el escenario de la historia es cuando Jesús llega en el lugar santísimo. Pero aquí en Apocalipsis 5, ¿en qué escenario de la historia aparece el Cordero? Muchos de nosotros lo sabemos. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Para qué? Cuando Él fue crucificado, ascendió al cielo. Y si nosotros retrocedemos, déjenme ver si podemos retroceder acá. Si nosotros retrocedemos, voy a tener que retroceder esto, para que sepamos lo que estamos hablando, ¿ok? Permítame, retrocedo acá. Aquí, no. Aquí. Nosotros sabemos que en el rito del santuario tenemos un lugar santo y tenemos un lugar santísimo. En 1844, Jesús salió del lugar santo y se fue al lugar santísimo, ¿ok? Él está ahorita en el lugar santísimo. Pero cuando Él murió, se fue al lugar santo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Se fue al lugar santo. ¿A qué? ¿Qué se hacía en el lugar santo? Acuérdenos, ¿sí, Mari? Acuérdense ustedes que la ceremonia que se hacía en el lugar santo era que las personas que pecaban tenían que matar a un corderito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. No vamos a leerlo, pero los que quieran leerlo pueden ir al libro de Levíticos, inclusive al libro de Éxodo, donde Jesús les da las instrucciones, lo que tienen que hacer. Cada persona que pecaba tenía que sacrificar un cordero. La sangre del cordero lo tomaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y lo metía ¿dónde? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. O sea, todos los días. Todos los días. ¿Ok? Si la persona... ¿Y eran cuántos sacrificios se hacían durante el día? 2 sacrificios. No, déjame explicarle algo ahí. Se hacían 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, diariamente. Ese es el continuo. Pero aparte de esos 2 sacrificios, si yo cometí un pecado, yo llevaba mi sacrificio. Corderito, lo que sea, en cualquier hora. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Por eso les decía, si no lo saben, vamos nosotros a tener otra clase con esto de los sacrificios, porque como bien dice el hermanito Alfredo, sí, cuando uno pecaba se llevaba el sacrificio del pecado. Exacto. Y habían otros, pero diariamente se hacían 2, como rutina, podríamos decir, sí, más los sacrificios especiales que se encuentran descritos en el libro de Levíticos. Entonces, pongamos el sacrificio por el pecado. Tenías que traer el corderito, el pecador tenía que ser, él tenía que matar al corderito. Sí.
Entonces la sangre lo tomaba el sacerdote y lo llevaba en aquel lugar que se llama el lugar santo. Cada vez que ocurría eso. Pero una vez al año se hacía la expiación, que era en el lugar santísimo, que es donde se está haciendo el juicio investigador actualmente, que inició en 1844. Exacto. Pero en este Apocalipsis 5, cuando Jesús muere y va en el lugar santo, ya no se lleva la sangre de un cordero, sino la sangre de Él es la que entra en el lugar santo, y es que cuando nosotros pecamos y confesamos y nos apartamos del pecado, el Señor intercede con su sangre. Ya no hay sangre de cordero. Y esa es la labor que hizo Jesús hasta 1844, cuando Él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero, ¿qué contenía el libro? ¿Qué contenía el libro? Entonces continuamos leyendo. Dice, en uno de los... Bueno, ya leímos esa parte. Estamos en el 7. Y Él vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Estoy leyendo Apocalipsis 5:8, perdón. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso lo tenían los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces los 24 ancianos y los 4 bestias le dan ese honor a Jesús, porque por su sangre nosotros somos salvos. Y luego sigue diciendo, y de ellos hiciste un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y aquí sigue describiendo. Aquí ya no se le da honor al Padre, sino se le da honor al Hijo por haber hecho el sacrificio para la salvación de la humanidad. Entonces, en el capítulo 6 nos habla acerca de que el Cordero abre y quita el primer sello. Quita el primer sello. Al abrirse el primer sello, esta es una profecía que muchos ya conocemos, aparece ¿qué? Un caballo blanco. Eso es lo que nos dice en el primer sello. Acordémonos que en el libro de Apocalipsis, como dije anteriormente, algunas profecías son simbólicas y otras son literales. ¿Realmente en el libro salió un caballo blanco? No. ¿Qué simbolizan los sellos? ¿Qué simbolizan los sellos? ¿Etapas de la vida o de... Etapas de la historia de la humanidad. Cuando se abre el primer sello, nosotros sabemos, de hecho estamos estudiando con el hermanito Alfredo la época de las iglesias. Bueno, permítame, continuamos acá entonces. Estamos estudiando las iglesias los viernes. Déjenme yo continuar por acá. Déjenme continuar para mostrarles la gráfica. Vamos a trabajar con los sellos, vamos a hablar de los sellos. ¿Ok? Aquí está el trono que les hablé. Y entonces el trono de Dios en el sello con los 7 espíritus de Dios, que representan que los 7 espíritus son el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento de Jehová. Eso nos dice Isaías. ¿Y quiénes son los seres vivientes? Según Ezequiel 1:10, son los serafines y los querubines. Entonces, ¿qué evento describe Apocalipsis? Es lo que estamos viendo aquí. Estamos hablando de los sellos. Y aquí las 2 escenas del juicio juntos. Uno está el Padre con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y en el otro está sentado con el libro que tiene 7 sellos. Entonces, aquí tenemos al Padre con el libro con los 7 sellos, y Apocalipsis 5 nos habla del Cordero que únicamente fue el digno de abrir el libro. Y aquí tenemos los sellos y tenemos la iglesia. Nosotros sabemos con el estudio de la Biblia que tanto los sellos como las iglesias son uno solo. Hay algunas cosas que varían. Anoche vimos nosotros acerca del libro de Filadelfia que estábamos hablando. Y aquí tenemos la iglesia de Éfeso. Esa es tarea. Es más, lo voy a borrar y ahorita les voy a tomar la tarea a ustedes. Ya estamos estudiando las iglesias, ¿no? El libro de Éfeso, como bien dijo el hermanito Alfredo en los estudios que hemos tenido anteriormente, es una iglesia victoriosa. ¿Por qué es una iglesia victoriosa? Porque sabemos que allí era
esencia pura del Evangelio. Cuando los apóstoles predicaron, cuando la iglesia empezó a crecer, cuando estaba Pablo, cuando estaba Pedro, cuando estaba Juan, cuando estuvieron los apóstoles, era el Evangelio puro. Por eso el caballo blanco es blanco, porque el Evangelio era puro. ¿Sí? Era puro, no había sido corrompido a través del tiempo. Entonces tenemos la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna, y nosotros sabemos que la iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. ¿Y qué es lo que no tiene la iglesia de Esmirna? ¿Ven los alumnos del hermanito Alfredo? ¿Qué es lo que no tiene la iglesia de Esmirna? No tiene amor. ¿No tiene amor? La segunda iglesia. Hermanito Alfredo, tome nota para poner calificación allí. ¿Qué nos dice la iglesia? Una iglesia perseguida. Es una iglesia perseguida. ¿Se acuerdan que el hermanito Alfredo dijo que ellos no tenían ni nada, el Señor no tenía nada de queja contra ellos? Porque era una iglesia que sufrió en la época de los emperadores. No me crean a mí. Busquen ustedes la historia y vean la historia de los cristianos en la época de los emperadores. Y vean ustedes cuántas aberraciones los emperadores hicieron con los pobres cristianos. De hecho, hay una persona que escribió una poesía que se llama Acerca del Circo Romano. Yo no sé si ustedes han oído de esa poesía, donde habla exactamente de la vida de un cristiano, de lo que sufrió como cristiano en la época de los emperadores, cuando los tenían que llevar al circo romano. De hecho, el circo romano todavía está ahí, erigido como testimonio de lo que la historia, de lo que la Biblia dice, fue real. Tenían que tomar, si uno era fiel como cristiano en esa época con los emperadores, tenías que dar tu vida para comprobar si realmente eras fiel a Dios. ¿Cuántos cristianos no fueron metidos en el circo romano? Y según la historia, le digo, no, si no quieren creer la Biblia, entonces vayan a la historia. Los pobres cristianos algunos cristianos tenían que ir allí, les tenían que poner sangre o les ponían carne en el cuerpo, los bañaban. Y cuando los leones los sacaban, para que sean comidos por los leones, los tiraban en el circo romano y el león olía la carne, lo primero que iba era sobre el cristiano y lo destrozaba, se lo comían vivo. Y no solo estamos hablando de un hombre, estamos hablando de mujeres embarazadas, de niños, de ancianos. Estas fueron todas las atrocidades que los emperadores romanos hicieron con los cristianos. Por eso es una iglesia perseguida. Y como bien estudiamos con el hermanito Alfredo, no tienen ellos nada, el Señor, de qué reprocharles. Dieron su vida por el Señor. Y ahí está representado por el caballo, ¿de qué color? Rojo. ¿Por qué rojo? Por la sangre que los mártires derramaron en la época de los emperadores. Luego volvemos otra vez con otra iglesia que se llama Pérgamo, una iglesia popular. La iglesia popular porque después de la persecución viene otro periodo de la historia de la iglesia, donde ahí empieza a entrar a adentrar lo que es la herejía, lo que son las costumbres. Más bien es una lucha de poder como pasa ahorita. Cuando la iglesia empieza a surgir en esa época, ustedes saben, no sé si les gusta leer la historia, pero léanlo. Los emperadores tenían una lucha tremenda por el poder y el dinero. Se mataban entre ellos. Si el emperador tenía un hijo que lo iba a ascender, mataba a su hijo. Si habían hermanos que entre ellos tenían que pelear el poder, quién iba a ser el emperador, se mataban entre ellos. Si había una madre que tenía que subir al poder, la madre mataba al hijo, el hijo mataba a la madre. Era una cosa tremenda. Eso era la lucha. Y esa misma actitud que tuvo el pueblo pagano, lo tuvo el pueblo cristiano. Si ustedes leen la historia, si no quieren hacerle caso a la Biblia, vayan a la historia, investiguen ustedes la vida de los sacerdotes, de los papas. Cuando un papa sabía que iban a nominar a otro, mataban a ese papa. Era una lucha de poder. Lo mismo los mundanos, lo mismo que la religión. Y se fueron inmiscuyendo lo que no era el deseo de predicar la palabra, era el deseo de ver quién llegaba al poder. Al llegar al poder tenían dinero y tenían poder. Ustedes saben que inclusive nosotros hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de ese poder. Yo no sé los países de ustedes porque somos países latinos, pero en mi país hubo una influencia muy fuerte
muy fuerte. Yo diría hasta como que psicológicamente el pueblo, la Iglesia Católica trabajó psicológicamente sobre la gente. La gente tiene miedo. No tienen ustedes ideas hasta qué extremo. Cuando un sacerdote te dice, te vamos a excomulgar, la gente lo que le viene a excomulgar en su mente es infierno. Es purgatorio. Trabajaron tanto que psicológicamente mucha gente hasta hoy en día sigue creyendo en ese tipo de cosas. Entonces fue en la época en que se fue inmiscuyendo la verdad con la mentira, pero en realidad era el poder y el dinero, como hasta nuestra época. Seguimos entonces, no quiero detenerme, pero si ustedes quieren saber con detalles esta historia, vengan los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde. Aquí estamos teniendo un estudio muy profundo, versículo por versículo, y también los que nos escuchan en las redes sociales, también que eran invitados aquí en nuestro local y de nuestra iglesia, pueden venir y pueden tener un estudio. No me estoy deteniendo tanto a esto porque me voy a ir a lo de los sellos, estoy haciendo una comparación, pero ya este estudio, de hecho nosotros ya estamos en la Odisea, ¿cierto, hermanito? Ya vamos a terminar el estudio de las iglesias y continuamos con la iglesia de Tiatira, una iglesia apóstata. Entonces ahí definitivamente, hermanos queridos, la iglesia apóstata. Esta es la historia del pueblo de Dios, que se supone es el pueblo de Dios. Si se dan cuenta, estamos estudiando cómo la iglesia fue decayendo, cómo la iglesia se fue deteriorando. Y nosotros sabemos que en esa época de Tiatira, ¿qué fue lo que pasó? Los que escuchamos la lección ayer nos dieron un repaso. ¿Cómo? Se apartó de Dios. Y empezamos a entrar, ¿qué cosas? Herejías, tradiciones, y como yo les digo que inclusive ahorita nosotros podemos ver, aún con nuestras familias, cómo esas tradiciones se siguen practicando. Cómo se siguen practicando las tradiciones. Y déjenme decirles, porque aquí habla acerca de una iglesia, ¿cómo? Una iglesia apóstata. Esas herejías que se están practicando se han estado también infiltrando en todas las otras iglesias. Todas las otras iglesias. Un poquito aquí, otro poquito allá o mucho, pero todos están practicando esta apostasía. Sí. Todas están practicando. Entonces, esta iglesia lo representa el caballo. ¿De qué color? ¿El caballo? Amarillo. Exacto. ¿Por qué caballo amarillo de la muerte? Si esta iglesia fue apóstata, ¿por qué hay muerte? ¿Se acuerdan por qué? Porque separado de Dios hay muerte. No, separado ¿Sí? de Dios hay muerte. Hay muerte, pero también acuérdense que en esta época del caballo amarillo empiezan a surgir también hijos fieles de Dios. Sí. Empiezan a surgir los hijos fieles de Dios, que empiezan a predicar aún a costa de su muerte, porque muchos de ellos murieron. Sí, dieron su vida por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La salvación eterna. Porque yo no sé ustedes, a veces nos aferramos en este mundo con las cosas materiales que tenemos, pero si ustedes leen Apocalipsis, cuando ustedes se sientan tristes, cuando ustedes se sientan frustrados, cuando ustedes se sientan que no pueden, lean el libro de Apocalipsis y lean el libro de Isaías. El libro de Apocalipsis describe que la casa de las casas vamos a ser de oro, de plata, con piedras preciosas, y todos vamos a vivir en un lugar hermoso cual nuestra mente no se lo imagina. Y aquí por las cosas materiales, casas de Shirock, de bloques, de madera, que son hermosas, pero esas casas comparadas con lo que nosotros vamos a vivir, no hay comparación. Léanlo. Cuando ustedes se sientan desanimados, lean lo que nos espera con el Señor. Y más que nada, no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad. ¿Se imaginan ustedes que cuando el Señor venga y el Señor haga así, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser jóvenes, ya no vas a tener el problema físico que tenías, ya no vas a pensar en las tristezas de algún familiar que se quedó, la muerte, nada de eso. Va a ser felicidad. ¿Quién no quiere un mundo así? ¿Quién no quiere vivir así? Que si le duele la rodilla, que si mi presión alta, que si mi operación aquí, que si, o sea, no vamos, y yo más que nada, hermanito Hubert,
yo quiero verlo ahí corriendo detrás de los corderitos y detrás de las ovejitas. ¿Sí? Esta es una promesa. ¿Y saben qué? Lo que a mí me emociona, porque bien claro dice la Biblia, y también la hermana White amplía mucho de esto, que todas las personas que, bueno, una de las cosas, y bueno, tendré que aceptar mi estatura, porque dice que cuando nosotros resucitemos vamos a estar de la misma estatura, y vamos a ir progresando, porque vamos a ver a Adán, que nos sobrepasa, pero nosotros vamos a despertar con la misma estatura, ni modo, chaparrita, así me voy a quedar. Pero según vayan comiendo el árbol de la vida, vamos a ir cogiendo la perfección que el Señor nos promete. Wow. Pero hay una cosa que a mí sí me gusta. Yo tengo un hermano menor, que mi hermano era especial, falleció por el COVID. Y debido a que era chiquito, desde que era bebé, él tomaba medicamentos, tuvo deformidad en su cuerpecito. Y yo digo, cuando él despierte, lo voy a ver ya transformado. Y no sé, digo, yo lo voy a reconocer porque la hermana Joy lo dice. Sí. Que cuando nosotros veamos a nuestros seres amados, vamos a ser capaces de reconocer al amigo, a nuestros familiares. Entonces imagínense qué cosas Dios nos promete. Y debemos luchar más aferradamente hoy en día para poder lograrlo. Si tenemos algún problema físico, sabremos que vamos a ser transformados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y en esta época entonces, hermanos, empieza la reforma. Sabemos que en la época de Sardis vino un movimiento muy grande, que también muchos de ellos murieron. Hombres valientes, mujeres valientes, que fueron capaces de levantar la Biblia y predicar aún en costa de sus vidas. Ellos se las ingeniaban para compartir la palabra de Dios. No había imprenta, no había tanta tecnología como nosotros tenemos. Nosotros tenemos el privilegio tan grande, y eso yo me pongo a pensar, no hay ninguna excusa ante los ojos del Señor, viviendo en una época tan privilegiada como esta, en el cual nosotros tenemos tanta facilidad de compartir el Evangelio. No hay ninguna excusa. Nosotros cuando salimos de casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarramos nuestra llave, nos subimos al carrito y ahí nos vamos. No hay distancia para nosotros, ¿cierto? Así que si queremos algún folleto, algo, vamos a una imprenta y ahorita lo tenemos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros pongamos nuestros recursos, nuestros talentos para cumplir esta misión. Estos hombres dieron su vida por predicar el Evangelio. Y si nosotros leemos la historia de ellos tuvieron que dejar casa, tuvieron que dejar familia, se fueron a vivir en las montañas, en las cuevas, en los valles, y ahí los alcanzaron y a muchos de ellos murieron. Por eso se le llama a esta otra iglesia Sardis, una iglesia reformada, porque ahí vino la reforma. Y si nosotros lo comparamos con los sellos, ya no hay caballos. Solo vieron 4 caballos: el blanco, el rojo, el negro y el amarillo o pálido. Porque hay unas versiones que dice amarillo, otro pálido. Pero ya a partir de allí, vean lo que dice. Cuando se abre ese sello, aparecen las almas, y se los voy a leer. Se encuentra en el quinto sello, perdón. Y se las voy a leer aquí. Dice, el quinto ángel tocó, no, estoy con las trompetas, ya me quiero ir más allá. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra del Señor y por el testimonio que habían dado. Y clamaron a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Pongan atención, un poco más de tiempo. Hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Allá no apareció caballo. Ahí dice que hay unas almas que estaban clamando, ¿para qué? Para que se les haga justicia. O sea, Señor, nosotros nos mataron. ¿Cuándo nos vas a juzgar? ¿Cuándo nos vas a dar nuestra recompensa? Y les dice el Señor, tranquilos, falta un poco, hermanos, un poco. Pero no es que son almas que están clamando. Eso simplemente está diciendo que todas las injusticias que se han hecho en este mundo, la sangre que se derramó es la que clama. Así como la sangre de Abel. ¿Sí? Le dijo Dios a Caín,
cuando Caín mató a Abel. Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A Es que eso. toda injusticia que se ha hecho en este mundo, están clamándole a Dios para que se haga justicia. A eso iba. Porque ¿dónde están clamando ellos? En el altar. Exacto. ¿Y de qué altar está hablando? Del altar del sacrificio. Ahí está. ¿Sí? Cuando se hacía el sacrificio, no puedo retroceder otra vez en el santuario, pero ustedes acuérdense que el primer mueble que está en ese lugar es el altar de sacrificio. Ahí es donde se mataban al corderito. Y de ahí se cogía la sangre. Entonces la sangre, está, según describe aquí, es la sangre que está debajo del altar. Exacto. Y estaban clamando ellos para hacer, no es que literalmente estén allí clamando, porque sabemos también que las almas es de un ser viviente. Quiere decir que ellos en su época vivieron, pero fueron muertos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Y ahí están clamando. Pero si ustedes se dan cuenta, ay, ¿que me cambié? No, yo lo cambié. Ah, usted lo cambió. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay caballo, entonces ellos están pidiendo justicia. Y ahí está Jesús en el lugar santo. ¿Ok? Ahí está Jesús en el lugar santo. ¿Y qué hacía Jesús en el lugar santo? Cuando ellos pecaban, hacían su sacrificio, el Señor intercedía por eso, por los pecados confesados y abandonados. Y aquí Él les dice, Él está intercediendo y les dijo, no, todavía falta un poquito para que se agreguen los otros mártires. Por un poquito. Esto va a suceder, pero falta un poquito. Ya estamos allí. Entonces vamos con la otra. Y tenemos ahorita las otras dos iglesias. Y yo alabo mucho al Señor, hermanos, porque la Mana White y la Biblia lo dice, Pablo lo dice, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios, nuestro entendimiento va a ir en aumento. De hecho, Pedro nos aconseja, nosotros debemos de ¿qué? Crecer en conocimiento. Y cuando nosotros leemos, ustedes van a ver que nos da ese entendimiento. Tenemos la iglesia de Filadelfia. Y anoche precisamente estábamos hablando de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene dos etapas. Bueno, al inicio nosotros sabemos, ahí está y se los voy a leer ahorita. La iglesia de Filadelfia dice, bueno, ya lo leímos anoche, voy a leer con el sexto sello. Dice, miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron como la tierra, sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, hasta aquí, Apocalipsis 6, del 12 al 13, está hablando de acontecimientos que sucedieron. Si nosotros vamos a la iglesia de Filadelfia, ¿dónde está la iglesia de Filadelfia? Se me perdió, aquí está. La iglesia de Filadelfia dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y anoche estábamos platicando, ¿qué era eso? Que se cierra y ninguno abre, y que abre y ninguno cierra. ¿Se acuerdan? A ver, esos alumnos, vamos a tomar la libretita. Quiero hacer esta comparación porque es muy importante. ¿Ok? Otras 7 sesiones. Cuando Dios sella a sus hijos, o sea, ¿Qué puerta se abrió y qué puerta se cerró? el lugar santísimo, y se cerró el lugar Correcto, santísimo. correcto. Lo que nosotros estamos viendo anoche. En esta época, si ustedes lo comparan lo que sucedió, los sellos habla, cuando antes de que llegara 1844, ¿qué fue lo que sucedió en este país? ¿Qué fue lo que sucedió? Según la historia y según lo que nosotros hemos leído, lo que dice los sellos. ¿Se acuerdan que hubo un oscurecimiento del sol? ¿Se acuerdan que hubo una caída de las estrellas? ¿Se acuerdan que hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa, antes de 1844? Y eso es lo que está hablando ahorita el sexto sello. Es la 12 y 13, les dije, ¿cierto? 12 y 13. Está hablando de ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque como dice Mari, se cerró el primer departamento, que es el lugar santo, y se abrió en 1844 el lugar santísimo. Y ya no podemos regresar allí, nadie lo puede abrir, y el que se abrió, nadie lo puede cerrar. Y ese es otro estudio. ¿Cuándo se va a cerrar esa puerta?
Y si volvemos a Filadelfia, entonces, allí también está dividido. El libro en la iglesia de Filadelfia, parte de la historia ya sucedió, pero parte de esa es para el futuro. Lo mismo que el sexto sello. Si yo sigo leyendo en el sexto sello, si ustedes ven allí la iglesia de Filadelfia, yo puse una rayita allá. Porque muchas personas tienen una fecha específica y yo creo, como bien dijo el hermanito Alfredo también, que no termina en esa época, porque Filadelfia continúa hasta el fin. Sí. Y en otra ocasión, pues ya, bueno, el estudio, los que quieran estudiar con detalle la iglesia, tal como está, vengan los viernes a las 6 de la tarde. Y todos los que quieran, pues me pueden pedir la dirección, no la tengo ahorita exactamente, en las redes sociales la podemos compartir esos estudios también. Y decíamos, la iglesia de Filadelfia, hubo una conmoción en la naturaleza, que ya les dije, ¿no? El terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas. ¿Y qué otra cosa más sucedió con la naturaleza? El sol, la luna, las estrellas, el terremoto. Y entonces llegó en 1844. ¿Por qué la naturaleza fue conmocionada? Para llamar la atención. Porque si ustedes leen la historia, en este país, cuando un grupo de personas leyeron la Biblia, por eso digo, le doy gracias a Dios que en su misericordia, el que quiere luz, el Señor la envía. Sí, claro. Ellos estudiaron las profecías y creyeron fielmente, de corazón sincero, que el Señor venía en 1844. Esto es historia. Sí. Dice la historia que todos vendieron sus propiedades porque el Señor venía en octubre, 22 de octubre de 1844. El Señor venía. ¿Qué harían ustedes si estuvieran viviendo en esa época? Todos vendieron sus propiedades, dieron su dinero y se juntaron a esperar ese gran día. Pero eso está registrado también en la Biblia. Y el Señor no llegó y se le llamó el gran chasco. Muchas de las personas realmente se chasquearon y decidieron irse. Pero muchas dijeron, esto es palabra de Dios. Y si aquí está, es que esto es verdad. Solo que tenemos que estudiar un poquito más. Y el Señor... Estaban bien en la fecha, porque estaban mal en el acontecimiento que iba a pasar en ese momento. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Juntarse nuevamente. Muchos se fueron, pero un grupo de ellos se juntaron a volver a estudiar este evento y se dieron cuenta, como bien dice el hermanito Alfredo, que estaban equivocados ¿en qué? El evento. Pero la fecha era correcta. Claro. El Señor no venía a la tierra, como ellos pensaron, sino que iba a pasar al lugar santísimo. ¿Y qué misión está cumpliendo el Señor en el lugar santísimo? ¿Cuál era la misión que hacía el sacerdote terrenal? De limpiar los pecados de aquellos que han sido confesados y abandonados en el día de la expiación que hacía una vez al año. Todo pecado que era confesado pero no era abandonado, no se limpiaba. ¿Creen ustedes que el Señor está haciendo lo mismo ahorita en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? Sí. Está haciendo lo mismo en el cielo. O sea que está juzgando, empezó con los muertos, desde Adán, el primer padre. Está siendo juzgado en la humanidad en estos momentos. Entonces tenemos a la iglesia de la Odisea, el de los últimos tiempos. Allí estamos nosotros. Y como leímos, bueno, no lo leímos a detalles ayer, pero estuvimos comentando algo de ello. La iglesia de la Odisea, en realidad, hermanos, no tiene un fin, por decir. Dios no le promete más que arrepiéntete, mira dónde has caído, compra de mí colirio, compra de mí, ¿qué otra cosa? Oro. ¿Para qué queremos? Para ser limpiados. Y sinceramente yo les hago una pregunta en esta mañana y a todos los que nos están viendo. Nuestra vida espiritual. Somos los de la Odisea. Somos esta iglesia. Somos tibios, porque eso dice el Señor. No eres caliente. Cuando una persona es caliente, ¿cómo debe actuar un cristiano caliente? Fervoroso, trabajador, consagrado, entregado. Todo es para el Señor. Y déjeme decirle, cuando tú te entregas al Señor, realmente, no quiere decir que vas a abandonar lo que tú estás haciendo. El Señor te va a prosperar grandemente, grandemente. Yo les he contado, yo llevo en este país, ya vine en el 2014, estamos en 2025, ¿cierto? Sí. Yo dejé mi casa en México, cerrada. Mi hermana la va a abrir 2 veces a la semana.
Entonces me dice mi hijo, este año que yo fui, me dice, mamá, yo no sé qué pasa, me dice, pero ¿sabes qué? La casa está igual. O sea, todo este tiempo, mi casa está pintada, ¿no? Por dentro y por fuera. Dice, mamá, la casa sigue igual. Le digo, mi hijo, es que mi Dios me lo cuida. Tú cuando abres la casa, la pintura sigue igual, las cosas siguen igual, no pasa nada. Y mi vecina me decía, la que vive enfrente, ay vecina, usted no tiene miedo. Le digo, ¿y por qué? Porque mire que aquí pasa la gente a robar y casa. Yo digo, tengo los mejores guardianes. Yo sé que hay un cerco de ángeles en mi casa. Y todo el mundo pasa, y déjenme decirles que es que no haya gente, se ha infiltrado mucha gente de otros estados, que usted los ve allí mirando maliciosamente, checando. De hecho, mi vecino de enfrente tiene su cámara, mi vecina de al lado tiene su cámara, la del otro tiene doble cámara, lo de ahí tiene cámara, lo de ahí tiene cámara, y me dice, mi hijo, pongamos una cámara, yo tengo la mejor. Yo no necesito poner cámara, mi Dios cuida lo mío. No necesitamos, hermano. Cuando tú te ocupas de las cosas del Señor, Él se ocupa de las tuyas. Amén. No te va a faltar tu comida, no te va a faltar el trabajo, no te va a faltar. Yo tengo 61 años y le doy gracias a mi Señor. La única vez que yo pisé el hospital es cuando nació mi hijo. Amén. Y le sigo dando gracias a mi Dios. Sí, y esta promesa es real. Esta promesa es real. Y yo les digo, yo usaba lentes, ustedes me conocen. Sí. Desde 20 años usaba yo lentes. Ya no uso lentes. ¿Y ven que puedo leer mi Biblia que está chiquita? Yo le doy gracias a mi Dios por eso. Porque Dios cumple sus promesas. Por eso dice, si eres caliente, ocupémonos de las cosas del Señor. No pienses que por ocuparme de las cosas del Señor vas a perder el trabajo, te va a faltar comida. No, el Señor va a cuidar de lo tuyo si tú cuidas de lo de Él. Amén. Ahora, eso es ser caliente. Ahora, si somos fríos, bueno, andamos siempre con titubeos, queremos hacer las cosas del Señor, pero luego como que tengo compromisos, como que si dejo de hacer esto voy a perder, o sea, soy titubeante. Exacto, o sea, estoy frío. Y dice el Señor, yo no quiero, mejor que seas frío o que seas caliente, porque si eres tibio, ¿qué va a hacer el Señor? Te voy a vomitar. No sé qué les da asco a ustedes. No sé ustedes, piensen nomás. Cuando algo te da asco, no puedes soportarlo, tienes que vomitar. Y eso es una expresión tan clara, que así somos ante Dios cuando estamos entre sí y no. Cuando decimos ser y no somos. Esa es la misma expresión humana para entender que somos repugnantes, esa es la palabra, ante Dios. A mí me pareció interesante una prédica que escuché de lo que el pastor hablaba de cómo uno está en ese calor que es con las cosas de Dios. Pero cuando habla del frío, me llamó la atención de que él lo puso como ejemplo. Cuando estamos calientes y nos ponen para no salir de esa calentura que tenemos por Dios, nos ponen en un freezer para conservarnos, para que no salgamos para que nos quedemos ahí en ese duros como hielo, protegidos por ese amor a Dios y eso. Pero el problema está en lo tibio, que si nos sacan de ese refrigerador donde estamos o compactos, no estamos protegidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos de ese hielo? Ahí así volvemos es. otra vez a lo nos derretimos, ¿no? Nos derretimos. Y bueno, manitos, hay muchísimos ejemplos por el cual nosotros que vivimos en esta época conocemos nuestra condición. Y es precisamente por eso que el Señor nos pide, o sea, que nos decidamos. ¿Necesitas comprar colirio para ver? Cómpralo. ¿Necesitas oro para refinar un fuego para que te purifiques? Cómpralo. ¿Por qué? Porque todavía hay gracia. Porque todavía el Señor está intercediendo allá en el santuario celestial por ti y por mí. Todavía nos está dando la oportunidad. Arrepiéntete. Pero ese día se va a terminar. Ustedes leen el libro de Génesis donde está el diluvio. Cuando se cerró la puerta, la gente no creía, como tampoco cree hoy en día que hay un juicio. La gente se burlaba, que era loco, pobre Noé,
que era un anciano, no tenía nada que hacer, construyendo un arca donde nunca había llovido. Y cuando se cierra esa puerta y la gente dice, se describe cuando vino el diluvio, la gente corrió desesperada para que esa puerta se abriera, porque no Noé lo cerró, fue un ángel. Y no pudo. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad hoy en día de darnos cuenta, de hacer un análisis espiritual y ver en qué condición estamos. ¿Estamos fríos? ¿Estamos calientes o estamos tibios? Acordémonos, o estamos fríos o somos calientes, porque de lo contrario no hay término medio. Como decíamos anoche, o sirves a Dios o sirves al enemigo. O estás con Dios o estás con el enemigo. No hay ninguna excusa. Es por eso que se debe predicar hoy en día esto, mis hermanos, para que cada uno tome su decisión. Y no tengas miedo, no tengas miedo. Yo digo, qué privilegio tan grande tenemos nosotros de saber el final de la humanidad en este libro. Vivir en una nueva Jerusalén, donde va a ser las calles de oro, donde vamos a estar con nuestro Señor, donde vamos a tener una casa hermosa, donde no vamos a tener enfermedades, donde no vamos a pensar, ay, no tengo trabajo para pagar los biles. O sea, un lugar maravilloso que nuestra mente humana no lo puede asimilar. Esa es la promesa, sabemos el fin. Y aún así, no nos decidimos. Nos enamoramos por estas cosas terrenales que nuestros ojos ven. Así que tenemos que tomar una decisión. Pero volviendo al tema, porque no hemos terminado. Entonces, aquí nos habla en en Apocalipsis 8:1, que es donde termina los sellos. Apocalipsis 8:1 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Ahí terminan los 7 sellos. Y no sé si ustedes han escuchado acerca de qué significa esta media hora. Como yo les dije, en la Biblia, lo que está allí es para nuestro bien. Y si está aquí, es porque nosotros tenemos que saber de qué se trata. Y yo le doy gracias a Dios y vuelvo a darle gracias a Dios y no me cansaré de darle gracias a Dios. Que Dios nos ha dado luz. Tenemos su palabra. Tenemos el espíritu de profecía. Y tenemos mucho de dónde aprender si queremos. Amén. Y yo quería compartirles la cita que encontré. Déjenme ver, Apocalipsis 8:1. Ok, aquí está. Les voy a leer, porque déjenme, este es mi librito de lectura. Me propuse hacerlo porque la única manera que yo aprendo es leer y escribiendo. Mientras yo escribo, estoy en mi mente, es la única forma que yo aprendo. ¿Ven? Ahora ya no tengo la habilidad de escuchar y memorizar, porque bueno, los años pasan, no pasan en balde. Bueno, dice Apocalipsis 8:1, ya lo leí. Y quiero leerles una porción del conflicto de los siglos que se encuentra en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios. Les aconsejo que lo lean y que lo lean una y otra vez y otra vez. Leanlo ustedes. Dice este párrafo: cuando Cristo está regresando del cielo, está entre el cielo y la tierra. Todavía no ha llegado a la tierra. Dice que se oye una pregunta. Los justos hacen la pregunta. El gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar de pie? Les hago un pequeño resumen de este capítulo. Cuando el Señor viene a la tierra, ya la gracia se cerró. Hay conmoción porque las 7 plagas caen en la tierra. Toda esta tierra está destruida. Y el Señor viene, pero como dice aquí el conflicto de los siglos, todavía no pisa la tierra, sino que el Señor está viniendo y los únicos que están vivos en ese momento, ¿quiénes son? Los 144,000. Y los impíos también van a estar vivos, van a estar vivos en ese momento. No sí, algunos no muertos, sí, porque no todos han muerto. Acuérdate que muchos van a estar atacando precisamente al pueblo de Dios. Sí, ¿entiendes? pero todavía no ha bajado, todavía en esa porción no ha bajado. Entonces, por eso les digo, léanlo, esa porción no ha bajado. Los únicos que están vivos en ese momento son los impíos y los 144,000, porque precisamente los impíos quieren matar a los 144,000. El Señor todavía no ha bajado, la Nueva Jerusalén no ha bajado. Esa es otra parte. Entonces, en este aspecto, cuando el Señor está allí, no ha bajado, vuelvo a recalcar, los justos hacen esta pregunta. ¿Quién podrá estar de pie? Hace la pregunta. ¿Por qué hacen esa pregunta? Porque acuérdense que ellos no saben que ellos han sido sellados ya para la salvación.
Ellos tienen eso, porque lo describe. Lean ese capítulo, por favor. Entonces dicen ellos, el último que se llama la liberación del pueblo de Dios. Es casi los últimos capítulos. El penúltimo capítulo. Prácticamente el séptimo sello es la venida de Jesús. Así es el acontecimiento. Es el acontecimiento, correcto. Entonces ellos hacen esta pregunta y dice, les vuelvo a leer este párrafo del conflicto de los siglos. Hacen la pregunta, los justos hacen la pregunta. El gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar de pie? Eso se encuentra en Apocalipsis 6:17. Entonces, en un periodo literal, eso lo dice el conflicto de los siglos, después de ese periodo de silencio fúnebre, se oye la voz de Dios que dice, bástate mi gracia. Ese es el único párrafo que ella describe acerca del silencio. Y yo me imagino, este es mi, como dice Marito, esto es mío, soy yo. Imagínense el grupo que está allá, todo lo que va a suceder. Ellos están con ese temor. Dicen, ¿quién podrá estar de pie? Y viene el Señor, ¿y quién podrá estar de pie? Porque ellos mismos no saben que el Señor los ha sellado. Y dice el conflicto de los siglos, hay un periodo de silencio, literal, fúnebre, porque ellos no saben lo que va a suceder. Cuando dice bástate mi gracia, es tranquilo. O sea, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué les prometí? Que ellos iban a ser salvos por la gracia. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Entonces, volvamos nuevamente. Ya el tiempo ya se me está yendo. Aquí terminamos con los sellos, con el 8.1. Pero, ¿qué es el librito que tenía los 8 sellos? ¿Cuál era el librito? Acuérdense que en la Biblia hay el libro de la vida. ¿Qué contiene el libro de la vida? Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero este librito también quiero leerles este otro párrafo que se encuentra en el conflicto de los siglos también. Y se los voy a leer literalmente para que ustedes sepan. ¿Ok? Dice, durante 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda resurrección, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Eso se encuentra en 1 Corintios 4:5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Eso se encuentra en Daniel 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Eso se encuentra en Apocalipsis 24:5. Entonces, será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo, como dice 1 Corintios 6:2. Junto con Cristo, juzgan a los impíos y comparan sus actos con el libro de la ley y la Biblia. Y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio cuando estaban en su cuerpo. Entonces, los malos tienen que sufrir las consecuencias. Les estoy leyendo en el conflicto de los siglos, según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres. ¿Y saben cómo se llama ese libro? El libro de la muerte. O sea, ese librito con 6 sellos, cuando lo va abriendo, es la historia. Y también en ese párrafo está la descripción que se encuentra. Déjenme leerlos, no lo quiero leer para que ustedes escuchen, pero déjenme ver dónde lo tengo. Para que ustedes sepan lo que dice ella respecto a este libro. En ese momento, déjenme ver si es esto. Ok, aquí está. Dice, la parte más importante del servicio, no, esta es la función. Ok, aquí lo tengo. Allí en su mano abierta yacía el libro, el rollo de la historia. ¿Qué contenía el libro? Aquí lo describe ella. Yacía el libro, el rollo de la historia de la providencia de Dios,
la historia profética de las naciones y de la iglesia. En él se contenían las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, ese rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el principio de la historia de la tierra hasta su fin. Ese rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Juan dice que, bueno, esto es lo que continúa. Y esto lo podemos encontrar en el libro de manuscritos escritos, volumen 20. Ella nos describe el rollo. Es el libro de la muerte y contiene la historia de la tierra, pero las cosas negativas, porque si ustedes se dan cuenta, las cosas buenas están escritas en el libro de la vida. Exacto. Y aquí vamos a ser juzgados los impíos, porque los justos se juzgan, pero los impíos en los 1000 años van a ser juzgados por medio del libro de la muerte, donde está anotado todos los actos. Por falta de tiempo no les comparto los versículos donde están anotados todas las cosas malas que hemos hecho. O sea, si nosotros como cristianos hemos actuado mal, ahí está escrito en el libro de la muerte, así se llama. ¿Cómo se llama? Manuscrito. El libro de la muerte, manuscritos escritos, volumen 20. ¿Ok? Bueno, mis queridos hermanos, entonces espero haber compartido. No, había escrito manuscrito, pero no el volumen. Manuscrito volumen 20, porque hay varios volúmenes. Bueno, haciendo un resumen, entonces el rollo es el libro de la muerte. Ahí se abre toda la historia de la humanidad, pero se va analizando desde la historia que cuando Jesús vino aquí en la tierra, con los judíos que lo mataron y todos los emperadores y todo esto, concluimos de que ese libro va a ser abierto. Bueno, se empezó a juzgar, porque ya empezó con el caballo blanco, el caballo rojo, pero va a ser la conclusión donde se le va a dar la paga a los impíos, Sí. por los santos, en los 1000 años donde vamos a estar con el Señor. Digo, vamos a estar porque espero en el Señor estar allí. Amén. Y poder abrir ese libro y poder juzgar a los impíos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que nosotros realmente tomemos en serio nuestra salvación. Porque cada uno, como dice un dicho, somos responsables de nuestro propio destino. No podemos echarle la culpa a nadie, porque las decisiones son personales. Y si somos débiles, tenemos algún hábito que no podemos dejar, pidámosle al Señor, que Él promete dar lo que nosotros pedimos. Amén. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.